Buenas, sean bienvenidos a un episodio más de La Guachafita. Evidentemente, este episodio con muchas emociones encontradas por, una situación que sacudió a Venezuela el 24 de junio del 2026. Estamos retomando porque sabemos que como venezolanos sabemos la tragedia, familiares perdidos, edificios caídos. Ha sido una tragedia bastante fuerte que ha tocado el corazón de todos nosotros, Sí, de de todos todos los de todos los venezolanos. venezolanos. Y evidentemente queremos es volver con un poco también de sentimiento de culpa, porque siento que todas las personas que creamos contenido sentimos este sentimiento de si volvemos, si no volvemos, será que sí, será que no, pero también queremos continuar con esto que es algo que digamos que Dios nos dio otra oportunidad, por así decirlo, Exacto. y queremos mantener esto que con tanto amor, con tanto sacrificio, tanto Eduardo como yo, iniciamos. Sí, así es. Primero que todo, que venimos a hablar del respeto, evidentemente, por todo lo que ha pasado, que sabemos que la magnitud del terremoto es demasiado grande, mucho más allá de lo que vemos en redes sociales. Nosotros vinimos, obviamente, con mucha empatía, a hablar con ustedes como si fuéramos un amigo, un hermano, un vecino, y bueno, mandarles un abrazo, aunque a veces las palabras no son suficientes, ¿no? Algo tan trágico como lo que pasó, y gracias a Dios, pues nosotros estamos bien. Hay mucha gente que en esta hora, que eso también entristece, que mientras que nosotros estamos aquí hablando, mucha gente está damnificada, necesita quizás una cobija, un medicamento, incluso una taza de café que tenemos aquí. Entonces, hablamos también desde mucha empatía, porque también tenemos familiares que han pasado, que quizás se quedaron sin casa, y aparte nosotros vivimos los dos acá en Caracas. Yo vivo muy cerca acá de la entrada a La Guaira, Jimmy también estaba por acá cerca, entonces sí fue algo que, como venezolanos, esto es algo que vamos a recordar para toda la vida, ¿no? Correcto. Para iniciar, evidentemente, uno como venezolano nunca piensa que esto pueda suceder. No, Siento que, si mal no recuerdo, creo que una vez que hubo un terremoto casi llegando a esta magnitud, porque creo que fue menor, fue en el año 1967. exacto. Hubo bastantes pérdidas en el sentido que hubo edificaciones caídas y todo por el estilo, pero uno piensa que eso No, no va a volver a pasar. porque también como venezolanos sabemos qué representa ser venezolano y todo lo que ya ha pasado social, político y todo esto que está pasando, pero jamás como venezolanos nos íbamos a pensar que Venezuela iba a pasar por un desastre natural y mucho menos de esta magnitud. Exacto. Sabemos lo que va a pasar en La Guaira en 1999, Ujú. pero no como un terremoto. En Venezuela sí tiembla, todo el venezolano, o incluso fuera de nuestra frontera, saben que Venezuela tiembla, pero los sismos son muy, Sí, muy pequeños, muy como de dos, de uno, máximo como tres, que es muy difícil como identificarlos o sentir que en tal dado caso sí va a este pasar sismo. algo de esta. E incluso mucha gente cuando se enteraron del terremoto porque se avisó por una alarma, la gente incluso hay videos donde la gente dice, no, tranquilo, porque incluso pensaban que iba a temblar, pero normal como pasa aquí en Venezuela. Pero jamás un terremoto de uno de 7,2 y uno de 7,5, que eso fue lo que ocasionó tanto desastre y pérdida humana, ¿no? Exacto, y que bueno, que realmente tampoco nosotros estamos preparados No, como que nos dieran unas instrucciones de qué hacer en ese momento, ¿no? claro. Eh, Inicialmente quisiera preguntarte, ¿qué estabas haciendo tú ese miércoles 24 de junio? ¿Dónde estabas? Ajá. Porque creo Este, que es importante también que cada quien cuente como en su sí momento que de la situación, pues, cada uno del vivió su terremoto. experiencia de manera diferente de dónde estaba, ¿no? Yo estaba en mi trabajo, yo trabajo en Parque Carabobo, en todo el centro acá de Caracas, y bueno, nosotros teníamos un evento, ¿no? Una reunión, aquí los muchachos, Cámara 1, Cámara 2, Gina y yo, el cual ellos me habían invitado, pero por temas de trabajo que tenía bastante trabajo, me habían escrito incluso como 20 minutos, Ujú. media hora antes para ir, y yo les dije que no, porque tenía mucho trabajo. Yo trabajo en la planta baja, un edificio de 8 pisos, ponle tú 10, con planta baja, mezanino y todo eso. Estaba allí y sonaron los teléfonos, pero jamás pensábamos en una cosa así, y mi hermana grita, corran, pero yo pensé incluso que te comenté que iban a robar. Cuando salimos, gracias a Dios, la puerta del local estaba abierta, salimos, cuando empezamos a salir, literal, estaban cayendo escombros del edificio, y ahí justo como te digo, estaba ahí en todo el centro, y no tenía para dónde correr. Había una cancha al frente, pero eso tiene reja, y que es como de 4 metros, y con la desesperación brinqué, que todavía me duele este brazo, ¿no? Pero sí se cayó mucho escombro, gracias a Dios no se cayó en ningún edificio, pero fue muy traumático, por decirlo de cierta manera. ¿Y ustedes? Claro, porque evidentemente las edificaciones, cabe destacar que hay que poner aquí en paréntesis, las edificaciones llegan a moverse más porque se balancean. Se balancean, Y exacto. cabe destacar que este terremoto fue como, vamos a ponerlo como una X y una Y, o sea, Exacto. fueron de Ujú. distintos como Puntos, ¿no? puntos, ajá. Y hubo un momento en que
accionaron, o sea, quedaron los dos. Ya no nos Y vemos. eso generó que evidentemente todas las edificaciones primero se movieran así y luego se movieran como en forma circular, que creo que eso afectó Sí, claro. más aún todas las infraestructuras que no estaban listas o que no eran antisísmicas. Por ejemplo, ahí donde yo estaba, la mayoría de edificios se le cayeron escombros y aparte tan cerca las torres de Parque Central y eso se movía literal como gelatina. O sea, eso Correcto. sí así, fue muy traumático de cierta manera. Sí, bueno, en nuestro caso, como les acaba de comentar mi compañero Edward, teníamos un evento donde queríamos ir, grabar, pasar un rato, como era feriado, estábamos cámara uno, cámara 2 y mi persona. En este evento, digamos que eran como 3 casas y hay un patio en el medio de esas 3 casas. Ahí estábamos esperando, cámara 2 le dice a cámara uno y a mí, como que no, ya vengo, porque él había preparado como una guarapita, se retira a buscarnos a nosotros un vasito cada uno. Cuando empieza como el primero a temblar, cámara uno me dice a mí está temblando. Y yo le digo, no creo. La hermana de cámara 2 estaba tomándole una foto a una persona y también dijo como que sí, está temblando. Sí, está pasando. Ajá, la persona le dijo, no vale, no creo. O sea, como que, claro, uno es tu inocente, que tú nunca te vas a imaginar que eso va a pasar. Y creo que ese fue el error que cometimos muchos de nosotros. Incluso muchísima gente, incluso hablando de eso, de mucha gente incluso vio la alarma, pero tampoco se imaginó la magnitud de lo que iba a pasar. Nadie, como Exacto. que sí, o sea, va a temblar, pero Nadie imaginó que iba a ser tan catastrófico, por así tan decirlo. catastrófico. Entonces, bueno, el punto es que cuando empieza a sonar la alarma, cámara uno tiene su teléfono en el bolsillo y saca el teléfono y yo le digo que está sonando, porque claro, es un tono tan peculiar. Yo creo que nunca se nos va a olvidar a ninguno de nosotros ese sonido, que yo le pregunté tipo, ¿qué es eso? Porque claro, no suena como un tono de llamada. Sí, no es un tono de llamada. Y él ve el teléfono, pero la pantalla se le quedó como pegada. Y él me dice, conchale, no sé, creo que es que mi mamá me está llamando por WhatsApp. O sea, mira los factores que uno pasa por alto. O sea, es como que, mira, tembló primero, no te das cuenta, tú piensas que no, la segunda Claro, que suena y la alarma, tú no le prestas atención porque nunca en tu vida has escuchado esa alarma. como no hay esa cultura tampoco de quizás de un país sísmico, por decirlo de cierta Exacto. manera, nosotros no estamos primeramente preparados, nada, nada, o sea, todo fue a lo loco, por Ajá. decirlo así, nadie Y ya cuando él se mete, como que él agarra el teléfono y se lo guarda otra vez en el bolsillo, es que se siente evidentemente el lo que que está fue pasando. mucho más fuerte. Y fue cuando yo dije, no, hay que salir de aquí. O sea, yo Claro. dije, hay que salir de aquí, hay que salir de aquí. Bueno, rápido corrimos, salimos hasta la calle, nos paramos como en el medio de la calle y ahí lo que hicimos fue esto y esperar. Esperar. Cabe destacar que en el momento uno no piensa la magnitud. ¿Será porque evidentemente yo no estuve en un sitio quizás como tú que se caían como fachadas y todo eso que uno se quedó como que, concha, le tembló fuerte? Sí, tembló fuerte. Porque Sí, yo, por ejemplo, yo estaba en el medio de la calle y yo recuerdo clarito caerse cosas de las casas. O sea, como las casas que estaban al lado, cómo se caían los adornos. Por ejemplo, escuchaba el pla, pla, pero yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Sí, como te digo, como te dice el tema de los edificios, que digo el tema traumático y todo lo que cuando nosotros salimos y literalmente volteamos porque era un espacio muy pequeño, las edificaciones sí se estaban greteando y yo le voy a pasar por aquí una foto a cámara para que se puedan poner en el video cuando se de cómo quedaron los edificios que estaban al lado y no había para dónde correr. O sea, es Exacto. que aparte en el centro, tantos edificios, ¿para dónde corres? Gracias a Dios no nos pasó nada, sí conozco gente que estaba ahí en los edificios y lamentablemente no fallecieron, pero sí les cayeron bloques encima, se les partió una pierna, cosas así. Carros, obviamente, hay edificios que tienen hasta 30, 25 pisos y caían desde, imagínate, un piso 25, caían escombros. Gracias a Dios no pasó nada, pero sí la magnitud. En mi caso, por ejemplo, cuando como que pasó porque todo fue muy rápido y estaban en un sitio, por decirlo seguro, porque había una cancha, al ver tanto escombro de edificios, como que sí pasó algo muy grave, pues Claro. solamente nosotros estábamos entre familia y empleados, sí fue como que algo pasó muy grande y aparte se fue la señal, no había comunicación, sonaban alarmas, carros, el centro fue una locura completamente. Exactamente, y creo que por lo menos desde mi punto de vista, claro, uno no imaginó la magnitud, sino uno dice, wow, qué fuerte, hasta que llega la luz otra vez, Un señal, empezamos a tener señal, y ahí empiezas a ver las noticias, no, que en La Guaira se cayó este edificio, no, que pasó esto, que tú dices, wow, pero ya va, o sea, no fue. ¿y qué pasa con el tema venezolano? Volviendo a que nosotros no estamos preparados y no tenemos esa cultura antisísmica ni nada de esto. Mucha gente incluso que se enteró que estaba temblando en Venezuela y tenían mensajes que he visto incluso entrevistas de periodistas y gente famosa que ellos dicen, me llegó un mensaje, un familiar tembló, pero yo me quedé como que ahorita los llamo porque en Venezuela no suceden estas cosas.
porque sí, bueno, nadie se esperaba algo así. Es que nadie se esperaba que Ujú. pasara algo como de tal magnitud. Importante resaltar y para mucha gente que quizás no sepa o que fueron dos sismos, ¿no? Ujú. Uno de un 7.2 y otro de 7.5. 7.5, que eso Ujú. fue lo que generó tanto desastre y tanta pérdida humana. Y adicional a esto es conocido como científicamente, ¿cómo es? Eso tiene un nombre. Lo que también importa es que, como estábamos comentando en un inicio, Ajá, eran dos que evidentemente vinieron de puntos distintos. de Eso hay punto que de recalcarlo mucho Ujú, porque no fue como que fue uno y ese mismo vino del mismo y no. ujú. Uno arrancó de este y no pasando segundos, porque ni siquiera dejó un descanso, una previa, que es como dicen la réplica. No, la réplica 39, vino, creo que 39 segundos, ajá, 39 segundos después. 39 segundos después. O sea, no hubo ni nada, ni manera de tú poder bajar y decir, bueno, la réplica la Exacto. agarro fuera de mi casa, puedo salir. Ujú. No, sino que fue inmediata. Y que hubo un choque entre ambos, que eso fue lo Ahí que fue. generó una onda, que también sí percatan en muchos videos que quizás hayan visto de La Guaira, que fue donde man se sintió mucho más fuerte en La Guaira. O sea, la magnitud de la fuerza que tuvo en La Guaira fue, y de verdad, los videos te dejan en shock. Y la gente que ha tenido la oportunidad, yo tengo amigos muy cercanos, familia que ha bajado a La Guaira, tengo primos que viven en La Guaira. No he bajado porque yo psicológicamente no me siento preparado para ver tanto desastre, y no desastre, ¿no? Sino la cantidad de muertos que aún siguen sacando los escombros y tantos niños, ¿no? Que el terremoto se originó principalmente en Yaracuy, En por Yaracuy. Boconó creo que fue, y Sí. obviamente acá fue donde vino y por eso afectó tanto, perdón, La Guaira. ¿Qué pasa? Porque afectó hay sitios que están tan perjudicados como La Guaira, evidentemente aquí Caracas, el Ujú. Junquito, El Júpiter. pero principalmente La Guaira, es donde se enfoca toda la atención. Primero porque La Guaira la mayoría de estas edificaciones estaban en terrenos arenosos. Correcto. ¿Y eso qué pasa? Estos terrenos arenosos absorben la energía del sismo como una esponja y por eso se mueven como gelatinas. Ujú. Y por eso, y aparte que La Guaira, otro tema muy importante, que hay edificaciones que arrastran quizás daños estructurales desde el Desde mil. la vaguada de Entonces, ¿qué 1999. pasa? Con todo esto, por eso es que muchos edificios se fueron, evidentemente, colapsaron inmediatamente. Aparte, Venezuela, por decirlo de cierta manera, el 90 y pico por ciento de las edificaciones no están hechas antisísmicos. Eso, Exactamente. y por eso es que La Guaira, evidentemente, todo afecta. Primero porque es una zona costera, está la montaña, el suelo que también afecta, no es lo mismo este suelo arenoso, y quizás aquí en Caracas, que es un poquito más de roca, Sí, nosotros más somos más, sólido. sí, es más sólidos de roca. Las infraestructuras aquí en Caracas, Ujú, cuando hacen que cavan, evidentemente abajo llegan hasta la roca. Y exacto. ahí es donde se ancla las columnas iniciales de las infraestructuras y luego Ujú, es que van armando, evidentemente. ¿Qué pasa? exacto. En La Guaira no es así. Porque para llegar a la roca es sumamente difícil y evidentemente, como está diciendo mi compañero, por la vaguada de 1999 Ujú. ya son infraestructuras que están como sentidas. Claro, las repararon, pero evidentemente, al llegar estos dos sismos y hacer ese choque tan brusco, la tierra se vuelve como una lava. O sea, como si Sí, fuera sí, una así, gelatina, una gelatina completa. Y lo que hizo, que es lo que se ve en las imágenes, si ustedes evidentemente vieron video, fue como succionar el edificio, porque realmente exacto. es como que así. Por ejemplo, si ese edificio tenía dos sótanos, sótano uno y Ujú. sótano 2, o sea, eso pasaron y el piso 3 fue a pasar a sótano uno. O Y sea, eso eso fue fue demasiado rápido, muy. demasiado. Y que también cabe destacar que yo sé que no estamos preparados para este tipo de sismos, terremotos, como actuar, pero es que a la gente de La Guaira no les dio tiempo ni siquiera de reaccionar en No le dio nada. tiempo. Porque en los videos, si nos fijamos, fueron prácticamente 6 7 segundos. Sí, fue todo muy rápido y como te lo digo, yo que estaba aquí en el centro, evidentemente estamos todos enfocados en La Guaira y ayudar, todo el mundo intenta ayudar desde como puede, ¿no? Porque La Guaira evidentemente fueron demasiadas personas afectadas, pero acá en Caracas también, la mayoría de edificios que hay aquí en Caracas, por ejemplo, si tú vas por la Avenida Bolívar, todos esos edificios sufrieron daños. Si te metes por la Avenida Lecuna, todos esos edificios sufrieron daños. Por San Bernardino se cayeron edificios, por San Martín se cayeron edificios, en los Palos Grandes, el Junquito. Entonces, mucha gente se pregunta también en redes o quizás qué fue lo que falló. ¿Por qué tanto desastre? Porque hay países que evidentemente ya ha temblado y quizás no ha pasado tanto desastre como acá en Venezuela, que quizás qué es lo que falló aquí en nuestro país Creo que lo que falló principalmente es que nuestras edificaciones no están preparadas para esto, para claro. esto, para este tipo de eventos naturales. Pues. Y adicional a eso, que hay muchos edificios que son nuevos, por decirlos, que tienen 5 o 6 años y también se fueron hacia abajo. Hacia abajo. Porque, ¿qué pasa? Como tú dices, todas estas edificaciones incluso se hicieron sin la normativa sísmica que ahora en la actualidad amerita. Exactamente. Entonces, por eso muchos edificios para abajo, muchos, muchos. Porque también la gente
afectó tanto a La Guaira y acá a Caracas, y porque el terremoto no fue tan profundo como la gente piensa. El terremoto fue a 10 a 20 kilómetros de profundidad. Entonces, ¿qué pasa eso? La gran fuerza quizás de las placas tectónicas que debería mantenerse a esa profundidad para que cuando llegue a la superficie no afecte tanto, aquí pasó al contrario. Esa tensión sí se dio a la superficie. Ujú. Y por eso fue que el movimiento fue tan brusco, tan fuerte y tumbó tantos edificios. Y como hicimos al comienzo, el venezolano, si bien es cierto, tiene que salir adelante, la gente tiene que trabajar, la magnitud del daño nosotros sabemos, y más nosotros que estamos aquí en Caracas y hemos visto, en mi caso que he bajado aquí a Gato Negro a ver la gente que trae de la Guaira, nosotros sabemos la magnitud del daño tan grande que está pasando aquí en Venezuela, aquí en Caracas principalmente, pero de alguna manera tenemos que salir adelante. La gente Exactamente. igual tiene que salir a trabajar, porque como come, ¿no? Si la Ajá, gente o cómo crea, ayudan y también. no ayudan, se crea más caos. Exactamente. Entonces, sí, Es- es muy triste, ¿no? Uno sale, se siente como de alguna manera culpable, ¿no? O sea, sí, lo que pasa es es muy que rara la sensación. o sea, siento que hay una delgada línea entre volver a la realidad y también dejar de ser empático. También hay que ser Creo que empáticos. será. No, y creo Porque hay unas situaciones bien difíciles, por que, ejemplo, con personas que han perdido sus familias y sí, también han perdido su hogar y han perdido, o sea, es una situación muy difícil. Y siento que, fino, tú puedes volver a tu trabajo y todo, pero con el respeto. ¿Me siempre con explico? el respeto, y siempre estaba viendo una persona en redes sociales que decía que ahora uno como venezolano y la gente que está afuera también como venezolanos que puedan ayudar, que uno de cierta manera sabe lo que pasó y hay que hacer así tal cual como cuando uno compra comida, puedes agarrar $5 y tú decir, bueno, generalmente siempre ayudar estos $5, compro, no sé, una cobija y voy y la llevo a tal centro de acopio o algo, Ujú. porque esto evidentemente va a seguir, esto va a durar mucho tiempo, se está haciendo todo lo posible, las instituciones, fundaciones, otros países están mandando ayuda, pero hay que continuar. Sí, porque esto no va a ser de la noche a la mañana, que evidentemente todo se va a calmar y ya todo va a volver a la normalidad. Claro, Creo que también debemos aquí, como me comentaste ahorita, que, o sea, al bajar tú no estás preparado para poder ver esa situación. no estás preparado para eso. Siento que independientemente de que no hayamos tenido pérdidas, Mm. no sé si tú te sentiste igual, a mí me pasó mucho que mi casa estaba bien, mi familia bien, pero a veces hasta el comer me daba cierto, no Como sé, cierta o sea, culpa, como que claro. yo estaba comiendo y yo decía, ¿qué me estoy comiendo? O sea, es como que hay gente Sí, sí. o, por ejemplo, yo estoy viva y porque, o sea, Sí, ¿sabes? es Y es muy, como muy injusto, era como algo muy injusto, era algo como interno que tú no sabías qué hacer. O sea, es como que dormías en tu cama y te acostabas y tú decías, no, yo estoy en mi cama acostada. algo que me pasó. Y hay gente ahorita en este momento que está quizás tapiada, gritando y mm, pidiendo que por favor lo encuentre. Como ese sentimiento tan Es, psicológicamente es muy duro. yo el día del terremoto me tuve que dormir en la calle prácticamente y me enfermé, me dio algo en la garganta y eso, y me vine, gracias a Dios, como tú dices, en mi casa no pasó nada, más allá que se partieron algunas cosas y eso, pero, y yo estaba acostado y tenía fiebre y me duele la cabeza y todo esto, y yo decía, Dios mío, si yo estoy así, no me quiero imaginar la cantidad de gente, porque lo vimos, tú sales aquí a Caracas y las avenidas están llenas de personas con carpas, o los parques, entonces sí se siente uno como de alguna manera, como tú dices, culpable. Ujú. Es raro la sensación del venezolano porque nos duele el país, nos duele nuestra gente, y eso es lo que no nos hace como, no podemos desconectarnos completamente de la realidad, por más de que uno se meta en internet, vaya a trabajar, hay un sentimiento de tristeza, ¿no? Un sentimiento que algo es Se como, sienten los días como un domingo. si es todo muy triste, O es sea, todo todo puede ser muy, lunes, martes, miércoles, y se siente como ese domingo cuando tú estás así en tu casa y está así como todo tenue, como así, sí, ¿sabes? es muy, Es duro, y creo que la situación psicológica en este país va a ser ujú, bien fuerte. Considero que evidentemente los psicólogos que puedan prestar ayuda, no solo a nosotros, pero también evidentemente nosotros digamos que estamos bien, por exacto, así decirlo, nosotros, pero siento que muchas personas de La Guaira necesitan hablar o por lo menos ser escuchadas. O sea, sí, porque a sí, veces tampoco es que tú le digas estás bien. Esa es otra cosa que considero. Creo que las personas que han perdido familiares y sus casas, sé ujú, que es muy cliché y sé que la gente piensa que diciendo todo va a estar bien o por lo menos quedaste vivo, la vida es lo importante, pero tienen que recordar también que fueron personas que perdieron a sus seres queridos, perdieron su hogar, que es bien difícil en este país, tener una casita, es muy difícil. Si ustedes piensan, a las personas que no son de Venezuela y no están viendo, que es difícil afuera conseguir una casa, aquí es sí, aquí el todo, triple. Y personas que no estaban preparadas con un ahorro para por lo menos decir, bueno, voy y a eso es algo otra cosa. alquilado. El venezolano, mucha gente, el venezolano vive el día a día. Ajá. Entonces,
como tú dices, hay que tener demasiada empatía, a veces lo comenté al principio del video, las palabras no son suficientes. A veces, no sé, acercarse, quizás darle un abrazo, porque evidentemente todo duele, las pérdidas humanas, las pérdidas materiales. La gente a veces dice, bueno, pero que ahora un video, lo material se Ujú, recupera. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, esta computadora la compré hace poco ujú. y fue un esfuerzo, como tú dices, aquí todo cuesta de una manera y entonces hay gente, tengo un caso muy cercano, una tía y mis hermanos, que donde ellos vivían prácticamente, ahorita no pueden vivir ahí porque los mandaron a desalojar porque las edificaciones necesitan, gracias a Dios, tienen arreglo y todo esto. Ujú. Entonces, bueno, gracias a Dios no perdieron más, no perdieron nada, pero por el momento se quedaron sin casa. Exacto, Mi tía se quedó sin negocio, no sé qué. Entonces, una persona que ha trabajado toda su vida para tener lo que tiene, una casa, un negocio, y de la noche a la mañana todo se le vaya, también duele lo material. exactamente. Es incluso injusto decir, pero ay, sí, la gente sí es materialista. No, porque tú, esa es como la misión de vida, ¿no? Tú trabajas, tú te compras un carro, te compras Ajá, una casa exactamente. y todos hacemos, parece que todos vamos por el mismo camino, todos queremos tener nuestra propia casa, tener nuestro carro, tener comodidad y hay gente que tiene 50, 60 años. ¿Qué le dices tú a esa persona que perdió todo? Decirle estar vivo es suficiente, agradece que Ajá, está vivo. ajá, A veces estar vivo ni siquiera es suficiente. Está pasando una guaira que te lo comenté, que hay gente que te está fuera de los edificios esperando porque sabes que los familiares están ahí enterrados. Lo esperan que recuperen los cuerpos, los entierran. Hay gente que incluso después de enterrar a sus familiares se quita la vida. Porque exactamente. de tanto dolor de perder esposa, hijos, padres, casa, todo el tema material, no aguantan y Claro, y se no es preguntan para qué suficiente, vivir, por no así es decirlo. suficiente quedar vivo. Entonces hay que tener mucha empatía, mucho cuidado con las palabras, porque el dolor es inimaginable, o sea, Ujú. y le he dicho a mucha gente que nos sentamos a hablar en una mesa, a entablar una conversación. El tema de Venezuela es demasiado delicado y el dolor que quizás se ve por redes no es nada comparado con la vida real. Si tú Con ves La Guaira, los edificios caídos, que es una magnitud inmensa, imagínate estar ahí y verlo. O sea, exactamente. nada tiene comparación. O que tú estés y saquen a un niño, personas abrazadas, eso no tiene no hay manera de describirlo. Eso nos lleva al tema de las redes sociales, ¿no? De la Ujú. información, ¿dónde nos informamos? ¿Cómo hacemos ahorita con tanto fake news, con tantas noticias quizás falsas que alteran? Ya estamos nerviosos con lo que está pasando y aparte toda esta información que de alguna manera a veces es cierta y a veces Ujú. cómo controlamos eso, cómo nos informamos. Yo siento que hay mucha desinformación en algunos aspectos, Mm, como por ejemplo hubo uno que decían como que en un lugar habían llevado no sé cuántos niños y fue obviamente mucha gente allá a mm, ayudar y no había ningún no niño. había ninguno. Cabe destacar que para que una organización se quede con niños que lastimosamente perdieron a sus padres, Mm, en Venezuela es muy difícil. O sea, la gente piensa como que, ah, no, esta institución los agarra y los lleva. mm, mm. No, es muy difícil institucionalmente llegar a que esos niños pasen allá. O sea, es un paso, o sea, es muy difícil. Entonces, no desinformemos con esos temas, porque hay mucha gente que quiere ayudar, entonces evidentemente va para allá, va para acá por la desinformación. Si tú ves un video en TikTok de un influencer, un creador de contenido, Ujú. que tampoco lo hacen, hay mucha gente, y lo sabemos que mucha información también la sabemos porque muchos creadores de contenido y personas que trabajan por redes han sacado información. Hay muchísimas personas que se le puede alzar una banderita De porque verdad, es sí, se le aplaude, porque mucha gente se está dando a conocer, pero hay muchos lamentablemente que lo hacen por conseguir seguidores, por aprovecharse de la situación. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que, si en verdad vamos a publicar una información, incluso pasó ahorita el viernes, ¿cuándo fue que tembló otra vez? el viernes. El viernes volvió a temblar de 3.9 y vi un video mucho en WhatsApp de que en la Castellana se había caído un edificio. Ajá, que se ha Y determinado de que resulta como que algo. era mentira porque era que estaban demoliendo una estructura porque quedó mal, la estaban demoliendo y no fue que se cayó por el sismo que ocurrió. Sí. Entonces la gente no puedes, tú tienes que preguntarte, mira, el hecho que tengas una idea en tu cabeza y lo veas en redes y eso te confirme que estás en lo correcto, tú tienes que cuestionarte tus pensamientos. Claro. ¿Por qué? Porque yo no puedo pensar que las torres de Parque Central, un ejemplo, las torres de Parque Central que son las más altas y más grandes aquí de Caracas, que yo diga, bueno, las torres de Parque Central se van a caer. Y yo veo un video en TikTok donde diga, X, una persona, sí, tal información se van a caer y yo vaya a seguir reposteando esa información sin saber si Sin saber si es eso no verídico. significa que tú tengas la razón. Cuestiónate tus pensamientos. Al igual cuando mires una persona o vayas a ayudar, no, esa persona no lo necesites. Cuestiónate por qué yo estoy pensando esto si esta persona está pasando por una necesidad más fuerte que la Exacto. mía. Entonces hay que tener mucho cuidado como se llene, porque las redes sociales, Son un arma de doble filo. exacto, son un arma Ujú. de doble filo. Nos estamos informando, pero hay cosas que, y aparte que tú te metes al algoritmo ya uno como venezolano y lo que aparece es desastre, 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 Exactamente. desastre. Ya uno psicológicamente se enferma de tanto ver Ujú. cosas negativas que incluso no son verdad. Destacar que también quiero
aplaudir, por así decirlo, o quizás decir que sí hay influencers que hicieron un trabajo increíble en esta situación. Sí, hay muchos, yo. De mi parte, uno que siempre veo, que siento que su vida estuvo preparada para este momento. ¿Y es? Es Juan Pablo, un muchacho que él perdió sus dos piernas. Juan Pablo dos Santos. Ajá, que él perdió sus dos piernas en un accidente de carro hace muchos años atrás. Y claro, él decía, concha, le perdí mis dos piernas, no entendía por qué su vida, por qué Dios le había puesto esta prueba, muchas cosas, pero sobrevivió y bueno, pudo conseguir sus prótesis, hizo una carrera, o sea, estuvo siguiendo fino. En este momento siento que es una persona que ha dado tanto apoyo, porque cabe destacar que muchas personas sí se salvaron, pero muchas lastimosamente les tuvieron que amputar o una pierna, o ambas, o un brazo. Sí. Y él está haciendo una labor tan bonita, de verdad, de ir a los hospitales y poder dar esas palabras de aliento, porque yo siento que no es lo mismo que vayas tú o yo quizás, y nosotros que estamos, por así decirlo, bien, con y decir, ay no, tú vas a estar bien, no es lo mismo a alguien que él te puede decir, yo sé cómo te sientes tú, mírame, sí, mírame. Y tú vas a salir de esto. Sí. Siento que, mira, es que se me eriza hasta la piel, sí, es un trabajo tan lindo que, o sea, de verdad, me quito el sombrero, haces un trabajo increíble, sigue así, que Dios te bendiga, y creo que está también ayudando con su fundación a ver si puede encontrar muchas prótesis para esos niños y esas personas que la necesitan. Conoce su historia, yo lo sé que también desde muchísimo tiempo, antes que se volviera la persona que es, de que perdió sus piernas, y sí, el trabajo de él es impresionante. Tenemos el caso también de que la nombro, la traigo aquí a conversación, lo de Vivi. Vivi hizo un trabajo maravilloso también. Más que un canal, o sea, yo vi a canales que están pasando novelas y ellas en sus redes están ahí sacando escombros, publicando 2 de la mañana, 1 de la mañana. Tenemos este muchacho que trabaja con su novio, porque eran ambos. Que cabe destacar que ella decía, yo sé que yo soy mujer y quizás los escombros no puedo, o sea, no puedo como alzarlos, sí, pero entonces lo que hacía ella era que cuando el tobo lo tumbaban, ella decía, bueno, yo agarraba el tobo, lo volvía a llevar, o sea, sí, con lo que yo podía hacer, ayudaba, y a veces hasta me sentía, pero de verdad que increíble tu trabajo también y el de tu pareja. Zair, que trabajaba en Globovisión, que él está en Guaira todavía, el informe le digo, hay que tener eso, sí, es tener ética profesional, quizás empatía, no sé cómo llamarlo, porque estar ahí, han pasado 15 días, han pasado ya más de 15 días, y ellos siguen todavía, hay mucha gente y muchos canales que incluso ni siquiera están informando como deberían. Correcto. Entonces, toda esta gente, estos creadores de contenido, así como hay creadores que se aprovecharon de la situación. Otra que quiero resaltar muchísimo es Andrea Valdiria. La seguía, pero no a este nivel que impresionante, que ella fue este tipo de persona. También dijo, acá mucha gente está mandando ayuda, ella dijo, no, yo quiero ir y llevarla. Y ella vino para acá, para Venezuela, no sé si todavía está aquí en Venezuela. No, ya sé. Dando donaciones, y entonces yo digo, qué increíble que este tipo de personas que incluso no deberían por qué hacerlo, no, porque ya su país también tiene cosas. Sí. Y aparte ahorita también leí que en Colombia hubo una inundación, no sé qué. En el Chocó. Y hay 900, no sé, hay sí, una cantidad de personas que quedaron también damnificadas. No sé, evidentemente cada país tiene necesita que le den ayuda, y entonces estos influencers que de alguna manera están ayudando, de verdad hay que aplaudir, y todo el que quiera ayudar en verdad, acércase, cualquier ayuda, cualquier cosita, si sea $1, porque hay gente quizás no tenga ni para, qué sé yo, como les digo, una tacita de café. Si tú vas con un termo y las café a esa gente en la mañana, te lo agradecerían, porque están pasando frío, anoche llovió aquí en Caracas, llovió fuerte. Recalcar aquí algo con el tema de las ayudas. Por favor, traten de verificar a dónde van sus ayudas. Y si pueden darlas personalmente, mucho mejor. Mucho mejor. Ahí, evidentemente, todos sabemos la situación país. Exacto. Entonces, consejo número 1, si van a dar donaciones, tapar el código de barra y escribir con marcador indeleble donación, grandísimo, donde se pueda poner. Porque también hay muchas personas que es como la viveza, que agarran, se los aceptan y después los venden, y o sea, es una situación bien difícil. Sí. Si ustedes mismos pueden acercarse a los sitios o verificar que esa ayuda va a llegar a donde ustedes quieren, buenísimo. Por ejemplo, el tema de Juan Pablo dos Santos, él ahorita en su cuenta, ustedes se pueden meter,
Ujú. y él tiene su propio fundación, usted le da su fundación y ahí mismo usted puede donar para ayudar para que esos niños, porque hay muchos niños, más que todos son niños, Niños, que perdieron sus extremidades, para así sea $1, como le digo, $1 por cada persona, eso ayuda a que quizás muchísimo. posiblemente ese niño pueda tener una prótesis más adelante. Estaba viendo a Eugenia Siso, la de mi Ujú, Meladillos, ujú, ella decía que así sean $5, una fórmula para de leche vale 5, $10. Si tú das 5 y yo 5, ya hay un niño. ujú. Entonces, no piense que lo que está dando, tú Es digas, muy no, poco, no, 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 así sea un poquitico, entre si todos colocamos un poquitico, se llena la bolsa. exactamente. Entonces, ayuden, siempre tengan eso presente, pues si pueden ayudar, ayuden, porque si hay mucha gente que está necesitando ayuda, ¿no? Y Correcto. como tú dices, si puedes ir personalmente a llevar la ayuda, Mucho mejor. mucho Ajá, mejor. es que la dejes directamente al punto y chévere. Sé que también muchos colegios están como centro de acopio. Ustedes pueden Ujú, llegar allá y evidentemente los padres o la gente organizada va y los lleva directamente exacto, si usted quizás tiene que trabajar y no puede. quería comentar que sabemos que hay problemas muy graves que están pasando con hijos Guinea, aquí en Venezuela con el terremoto, lo que está pasando con las donaciones, hay muchos temas que evidentemente mucha gente quiere ser la voz de lo que está pasando, Ujú, pero creo que enfocarnos en todas esas cosas negativas que están pasando y que todos ujú, sabemos quién es el culpable, ujú. quiénes son, por qué lo hacen, y darle voz más allá de nombrar las injusticias, es como darle poder a ellos, ¿no? De Exactamente. hablar de lo que están haciendo. Entonces vamos a enfocarnos en nosotros, en las cosas positivas, en ayudar, y sabemos que todo esto que está pasando, que vuelvo y digo, sabemos quién lo está haciendo, en algún momento arriba sí hay un Dios que para abajo ve, el karma existe tarde o temprano, entonces enfóquense en cosas positivas y no se amarguen tanto la vida porque sí se van a enfermar de tantos problemas que tenemos como venezolanos. Sí, y creo que bueno, también que darnos una palmadita a Ujú. todos porque quedó demostrado que el pueblo salva al pueblo. Sí, eso es Siento algo que que eso es me enorgullece mucho decir en este momento que como venezolano, ahora sí podemos decir que el ser venezolano, o sea, no pasó nosotros ni sí somos, una hora cuando nosotros sí somos la la perfección. perfección. O sea, nosotros sí somos, o sea, no hay palabras para describir lo que hace el venezolano por su pueblo. El venezolano mismo lleno de medicina, Yo vi, comida, absolutamente todo y con lo poco que ganamos muchos. yo tengo amigos que estudiaron conmigo que literal agarraron el día del terremoto al otro día, me llamaron en la mañana porque yo subí un video a WhatsApp que ayudaron, que no sé qué, y mucha gente me escribió, ellos me decían, Edward, aquí en la casa tengo tantas pacas de harina, voy a hacer Ujú. tantas arepas, ¿a dónde las llevo? Tengo un par de zapatos para un niño, y yo digo, qué increíble que el venezolano puede eso, pues yo tengo Sí. 2 pacas de harina, voy a hacer una, si hago 10 arepas y las Ujú. llevo, o hago un atol. Yo vi gente, por ejemplo, en la Avenida Bolívar, toda esta gente que está ahí en la calle, que no tiene ni cómo cocinar, había gente incluso repartiendo la avena. Sí. Yo Y dije, como dices Dios tú, o sea, lo santo, poco, así sea, como dices tú, el cafecito, cualquier una cosita. manzanillita, lo que sea, que destacar que hay que recalcar algo aquí. Las personas que están damnificadas son personas que tenían su hogar, o sea, son Ujú. personas que tenían su casa, que tenían su trabajo, tenían una estabilidad. No, no tienen nada. Ahora no tienen nada. Y imagínense lo difícil que es que tú tengas tu techo, tu cama, todo, y de repente tengas, lastimosamente, como mendigar, por así decirlo, porque Sí, es como sí, que sí. tú tienes todo. Entonces creamos un poquito empáticos. No le llegas tú con el teléfono, "Ah, mira, te voy a dar", porque, o sea, No. ya por sí para ellos es sumamente difícil sentir que ellos no pueden, como te digo, ya eran personas que cobraban su último, iban, hacían su mercadito, tenían su nevera, o sea, no pedían nada a nadie. Entonces, de repente, de un día a otro, Sí, ya estás en una posición en la que ya de por sí tienes que esperar que otras personas te den comida. ujú. Sé empático también, no le llegues así, ¿qué te pasó? ¿Dónde está? O sea, No hagas eso porque tengan más tacto. O sea, de verdad, porque es bien difícil para todos ellos tenemos que pasar por esta situación. se hace viral los videos, la gente más ayuda, pero vamos a tener, como dice Jenny, hay gente que está bajando para la guay y quiere grabar. Hay que tener respeto por toda esa gente que falleció. Los familiares lo que menos quieren es que tú vayas con un teléfono, una cámara a grabar su desgracia. Exactamente. Porque qué fácil nosotros, por ejemplo, incluso nosotros estamos aquí tomando café, estamos hablando, y qué fácil quizás nosotros hablar de muchos temas, pero la gente que está todavía en la Guaira, que ahí está en carpas durmiendo, qué difícil llegar en verdad con una ayuda y grabarlo, no lo grabe, ayude, hazlo con el corazón y deje de estar grabando porque la gente está muy sensible, pues la gente Exactamente. no sabe controlar, ahorita está en un momento que no sabe controlar sus emociones, reacciona de una manera que nadie se nos espera y con toda la razón, pues no Ujú. son reacciones que es justificables porque es mucho dolor lo que están pasando, entonces no grabe, sí ayuden desde el corazón, que cada quien ya Dios se lo agradecerá de Exactamente. cierta Y si manera. ustedes quieren como que para que la gente entienda, usted puede repartir, le pregunta más o menos qué es lo que necesita y después tú Exacto. solo, Ujú. aparte,
Así tú mismo, grabas y dices, mira, estoy en hace tal para tal lado, sitio, entregué exacto, tal cosa, y necesitan agua, necesitan esto, necesitan lo otro, el que pueda acercarse, y dejas donde es. exacto. Listo. Siento que eso es mucho mejor y cumples las dos cosas. Ayudas Y hace pública la y haces información por si pública la alguien quiere información, ayudar. ajá, por si alguien quiere ayudar. Entonces, volviendo ahora sí a tu pregunta que me preguntaste que he aprendido, ¿no? Que era lo que me había dejado el terremoto. Me dejó la casa sucia. No, yo creo que el terremoto evidentemente nos cambió la forma de pensar de todo, ¿no? De la vida, de todo. Es que no sé cómo explicarlo con palabras, pero sí, primordialmente documentarse, leer muchísimo, porque aunque nosotros pensemos que las cosas no pasen, si pueden llegar a pasar. Venezuela es un hecho de eso. Nosotros como venezolanos jamás nos imaginamos que quizás iba a pasar un terremoto de esta magnitud. No teníamos la cultura antisísmica, mucha gente no sabe incluso ni qué hacer. Entonces, sí, prepararnos y escuchar, buscar las informaciones que en verdad fuente verídica, porque Venezuela va a seguir temblando, esto es un hecho, ¿por qué? Porque obviamente el terreno quedó muy afectado y van a seguir habiendo temblores, quizás uno más leves, un poquito más fuertes, Ujú. y no hay que alarmarnos tanto, porque eso, fuera de todo, es normal para que la Tierra de cierta manera y de las Exacto. placas tectónicas y todo eso. Entonces, valoren mucho, señores, valoren porque por ahí dicen, ¿no? Tanto que uno también se esfuerza por tener muchas cosas y se amarga tanto. Y mira estas personas que enterraron 150 en fosas comunes que ni siquiera perdieron hasta el nombre porque Son un número. están identificados como números. Entonces sí, es muy doloroso. Abracen al que tengan que abrazar, díganle lo que tengan que decirle y sí, aprendan a vivir de manera tranquila porque cuando menos nos lo esperan, uno tiene una vida planeada y sí hay que tener evidentemente cosas planeadas, tener un ahorro, como dice Ginés, porque hay gente que vive el día a día y con el terremoto mucha gente Ujú. que incluso no perdió nada, no tenía ni que comer porque se paró completamente la economía una semana, mucha gente fue a trabajar, negocios incluso se perdieron, entonces, pero sí como que disfrutar el día a día, ¿no? Sí, No, yo siento que uno tiene que principalmente dejar a veces también como el rencor, por así decirlo. O sea, sí, ya lo que pasó, bueno, tú dices, ah, bueno, ya pasó, tratar de no, porque siento que esto nos enseñó mucho el valorar a las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, exacto, nuestros seres queridos. Dale gracias a Dios que tienes a tu mamá, dale gracias a Dios que tienes a tu papá, dale gracias a Dios que tienes a tu pareja, a tus hijos, todo, o sea, todo es súper grande. Por lo menos aquí en lo personal, mi hija no es muy afectiva, o sea, no es como muy, ¿sabes? Y yo no estaba con ella cuando sucedió. Cuando yo llego el día siguiente, porque no me fui el mismo día, porque evidentemente se fue la luz, no no había se nada, podía, Caracas estaba vuelto un caos. no se podía movilizar aquí en No, Caracas, entonces, y yo, cada vez que estaba en Cate, yo iba en Petare, o sea, tenía que atravesar. de polo a polo. Entonces, bueno, mis papás y todos, no, mira, quédate tranquila, tal. Cuando yo llego al día siguiente, o sea, mi hija me abrazó de tal manera, Claro, porque o sea, y fue como, o sea, pero fue de tal manera como que estás bien. O sea, y ahí me di cuenta que a veces uno no valora a veces el abrazo, no valora, uno tiene que, ay, tienen que querer a las personas, vivir el momento, vivir el claro, momento. Y también yo siento que, como dices tú, uno se planifica a veces mucho. Y uno dice, mucho. ay, no voy a ir para tal lado porque tengo que hacer. Ay, no y al final, tú te quedas con lo que tú vives con tus seres queridos. Si tú Exacto. tienes la oportunidad, tú tienes unos churupitos, tú tienes la oportunidad de irse con su familia, su mamá, no sé, a comer un sitio, a ir a un parque, a ir a X, no sé, una playa o algo, y disfrutar un momento en familia que te quede como eso, hágalo, Hágalo. hágalo. Porque eso es lo que verdaderamente importa, compartir con tu familia, así sea un almuerzo, así sea vamos a ver una Cualquier cosa, es película, verdad. todo. Y creo que eso hay que valorarse mucho. Aquí, cuando sucedió el terremoto, No vaya a llorar, porque... no, 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 claro, pero no vaya, yo discutí con mi mamá. Ay, ajá. Y yo tenía 3 días que yo no le hablaba a mi mamá. Ay, por Dios. Cuando pasa todo esto, yo le mando un mensaje, no me responde. Y ella no estaba en la casa, sino que ella fue a trabajar a un sitio. Yo primero me quedé tranquila. Yo dije como que, no, lo más seguro estaba en ese sitio. Ahora en ese sitio. Responde, nada, nada. Cuando ella, como a los 45 minutos fue que me mandó, porque cabe destacar que yo pude hablar fue por mensaje de texto, que yo Sí, tengo un ajá. mensaje de texto aquí todo, ¿no? Exacto. Él me puso fue, no, voy a ir en una camioneta para la casa. Yo me relajé. Yo dije, No, bueno, está bien. Ok. Cuando yo entro en contexto de dónde estaba ella, o sea, mi mamá estaba en el metro. que también, ajá. Aunque cabe destacar que mi mamá tiene 64 años, o sea, es una persona mayor. Mayor. Ella cuando empieza el primero, justamente el metro acaba de llegar a Sabana Grande, Ujú, abre las puertas ujú.
y ella siente que el vagón se va para adelante y para atrás. Entonces ella como que se asustó, ella dijo, ay no, ¿será que el vagón está como malo? Y ella se baja. Cuando ella está empezando a subir las escaleras, es que viene evidentemente más fuerte, y fue cuando se fue la luz. Y ahí es donde yo digo, que, o sea, que a mí me dio, claro, yo trato de reírme con ella, y broma, y le echo broma y calla, y no te dolía nada, y no sé qué, pero yo me pongo en contexto y yo digo, verga, mi mamá estaba sola, una señora mayor, la gente empezó como estampida, ella dice que le pasaban por los lados así, y ella lo único que pensaba, o sea, lo único que decía era ella, si yo me caigo aquí, o sea, yo me tropiezo porque me pasan por encima. Y dice, yo llegué arriba y no podía respirar, o sea, acá está una persona de 64 años que te suba a 2 pisos del metro corriendo, y decía que no podía respirar y se tuvo que sentar en el piso, y lo único que pensaba es, yo me voy a morir aquí, y mi familia ni siquiera va a saber dónde yo estoy. Pero eso, en una casa que tú estás diciendo ahí, tomando ahí donde dice tú estoy, lo importante, que eso también lo leí, de decir dónde estoy, con quién estoy, porque mucha gente me está en la calle y nadie, nada en dónde estaba, y esa preocupación tan grande que se han caído las líneas completamente y te no puedes comunicarte con nadie, eso puede ser la primera media hora, por decirlo, 20 fue muy desesperante. Fue tan desesperante para mí. Claro, como dice ella, yo decía, yo no podía respirar y me sentía como así, yo decía, a mí me va a dar un infarto, yo voy a quedar tirada aquí y mi familia no va a saber ni, porque ¿qué iba a hacer yo? Si ella no contestaba, era ir al sitio donde ella, y me iban a decir, pero ella se fue. Ella se fue. O sea, no me iban a decir como que mira, no, ya está aquí, y ella se fue. Y cabe destacar que, por ejemplo, mi tío la llamó como 5 minutos antes de que pasara todo y ella le dijo, me estoy montando en el metro. O sea, te podrás imaginar a mi tío, o sea, su hermano. Él me llamó desesperado, como, y fue que me enteré que ya estaba en el metro. O sea, no sabía. Y ahí es donde yo voy al punto. A veces quizás uno no entiende a sus padres y uno dice, ay, no, qué fastidio. Hay que, de verdad, porque si algo le hubiese pasado a mi mamá, yo creo que el sentimiento de culpa de yo no haberle hablado a mi mamá, pero hubiese sido muy fuerte. Bueno, en el caso de lo que te dije hace rato, los pensamientos, que uno mismo puede cuestionarse tu pensamiento, pues como que esto en verdad sí es grave, vamos a respirar y vamos a dejarlo pasar, y hay cosas que en verdad no tenemos por qué, como tú dices, quizás dejarle hablar a las personas o apreciar esos momentos, porque sí fue algo que evidentemente nos cambió la vida de por vida, pues esto es algo que vamos a recordar de por vida. Aparte que, como dicen por ahí, ¿no? La verdad no quedaba tan lejos, ¿no? Y que Caracas no es Caracas sin La Guaira. Caracas no es Caracas sin La Guaira, lo comenté, yo me quería ir para la playa de estos días, ¿te acuerdas? Sí, no sé, yo porque claro, para venir a la casa, acá al estudio, siempre pasamos por donde están las camionetas lejos de La Guaira. Entonces, 20 minutos, 15 minutos. Sí, como 20, 30 minutos. Y siempre que pasábamos, yo decía, ay, no, yo que me compro un traje de baño aquí y me voy. Y si nos vamos para La Guaira, y si grabamos en La Guaira, o sea, ¿verdad? Yo tenía como ¿verdad? Sí, para La Guaira. Súper insistencia en eso, pues. Mucha gente sabe que este es el tema, Venezuela, quieran o no, siempre es el tema de conversación. No fuimos al mundial. Siempre es el tema de conversación de muchos presentes. Y también lo que nos demostró el terremoto es quiénes somos como sociedad, ¿no? ¿Quién es el venezolano? ¿Quién también sacó lo mejor y lo peor del venezolano? Porque están las dos caras de la moneda. Sí, yo siento que el que no aprendió con esto no aprende nunca en su vida y siempre va a ser un plato de mierda. De verdad. O sea, el que no aprendió de esto y sigue siendo así horrible persona y todo, nunca va a cambiar. Y aléjese de esa persona. Esto que me enseñó también muchísimo a ser muy empático, porque pasa, y se lo he comentado a mis familiares, que cuando hay desastres en otros países y ha pasado y tú miras en internet, no sé, en tal país un terremoto, tantos muertos, y dices, ay, qué triste, y quizás, bueno, deja la publicación ahí y no hace más nada. Pero cuando te pasa a ti, a mí me dio mucha rabia en este caso el tema del mundial, que decían un minuto de silencio por Venezuela y enfocaban la cara de Cristiano Ronaldo y Messi, y ellos así, nosotros no necesitamos un minuto de silencio, nosotros necesitamos que la gente mandara plata y ayudara, pero entendí que eso, o sea, que si pasa, pues mientras que no te afecta a ti, que la vida está mejor, nadie se pone los zapatos de los demás, parece mentira, si tú no lo ves, no, es como si, bueno, la vida sigue y así funciona el mundo, así funciona el sistema, porque sabemos que hay países incluso que están peor. Sí, que hay guerra, que hay todo, pero el venezolano ha pasado por tanto. Nosotros, por ejemplo, yo tengo 27 años, y en estos... Ya no lloremos, wow. En estos 27 años, han pasado, nosotros hemos vivido tantas cosas como venezolanos, más como juventud, como sociedad. Ahora sí, definitivamente nuestros nietos, ay, mi abuela es mentirosa.
Nosotros hemos pasado tantas cosas que tú te pones a creer, como dicen las imágenes, no tenemos la edad Para todo lo que hemos vivido. todo lo que hemos vivido y todo lo que... Nah, Entonces, nada, quiérense, ayuden, ayuden, porfa, en lo que y puedan. Y bueno, nada, como les dije, este es un lugar donde nosotros vamos a seguir trabajando tanto por el país. No quiere decir que cada vez que nosotros grabemos algo no vayamos a dejar, evidentemente, que ayuden, hablar del sí, tema. porque esto Siempre va a ser, creo que nos vamos a tomar un tiempito para por lo menos hablar de esto al respecto, porque como les dijo mi compañero, esto no es algo que se arregla de la noche a la mañana. no, esto va a llevar su tiempo y Ujú, nosotros también, como dijo Ginette, si tienen que hablarlo, busquen un amigo o alguien y ujú, desahóguense, porque de eso también exacto. hablen. Si quieren hablar, hablen, vayan, respiren y porque nosotros, gracias a Dios, nosotros no perdimos nada, no perdimos un familiar cercano o cosas así, pero hay mucha gente sí cercana en el sentido de amigos, conocidos, que incluso perdieron sus casas. Entonces, bueno, Dios los bendiga a todos. Esperemos que en nuestro país no, yo sé que nosotros vamos a salir adelante como siempre, porque somos significativamente la palabra resiliencia. Siento que eso somos nosotros los venezolanos. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Nosotros Y yo sé somos, que nosotros de aquí vamos a venir mucho más fuerte y vamos a lograr el país que todos queremos. así Amén. es. Amén. Mucha fe en Dios y los Cuídense. queremos. Chao. Suelta el mamagüevo.